Muy bien. Abrimos la Biblia en la carta a Colosenses, por favor, capítulo 1. ¿Lo encuentra? Me dice amén. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Déjele explico lo siguiente. Colosenses es la carta más sublime del apóstol Pablo. Colosenses, si bien es cierto que Pablo tiene una pluma muy prodigiosa y le debemos la más grande riqueza del Nuevo Testamento, la carta a los Colosenses es una carta muy especial y es, digamos, la carta más fina, con la pluma más elocuente con la que Pablo escribe. ¿Por qué? Porque presenta a Jesús de una manera muy elevada, muy excelsa. La carta a los Colosenses, explicaba yo en la mañana, que incluso algunos teólogos han dicho, no es Pablo el autor, aunque en los primeros versículos Pablo se presenta a sí mismo y dice, yo Pablo. Y Pablo se hace acompañar y dice, yo Pablo y Timoteo, señal de que estaban los dos escribiendo. Recordará usted que Pablo tenía un problema en la visión desde que conoce al Señor, y Pablo recurría a algún ayudante, algún escriba, salvo, según algunos teólogos, la carta a los Gálatas, que consideran muchos que Pablo sí escribió de puño y letra la carta a los Gálatas, pero Pablo siempre se presenta. La firma de Pablo es yo Pablo. Y aunque esta carta dice yo Pablo, como tiene un estilo tan elevado, tiene un estilo y un lenguaje tan profundo, algunos dicen no fue Pablo, no es el estilo de Pablo. Y además no checa mucho con las doctrinas y con la enseñanza que Pablo dio, por ejemplo en Romanos o en otras cartas. Ahora, el que el lenguaje no se parezca no significa que Pablo no lo haya escrito. ¿Por qué? El decir es que la pluma es distinta, se percibe un lenguaje diferente, entonces no fue Pablo. Les explico lo siguiente. Pablo no conoció la iglesia de Colosas. Pablo no los conoció. Así es que les escribía a una iglesia que él no conocía. Y había iglesias a las que él les escribió que conocía. Y entonces cuando tú conoces a alguien, el trato es diferente. Si tú conoces a alguien, tú ya lo tratas, no sé, más cordial. Tú ya no lo saludas hermano. Tú, ¿qué pasó, mi negro? No sé, tú ya hay confianza. Pero si no lo conoces, ¿cómo está, siervo del Altísimo? A su nombre, ¿quién vive? Pablo no conocía Colosas. Obviamente el trato en la escritura tenía que ser distinto porque no lo conocía. Ahora, cada vez que usted ve la palabra que dice Pablo y Timoteo, siempre hay como un pequeño rasgo distintivo. ¿Por qué? Porque seguramente Timoteo era el que escribía el dictado de Pablo, y probablemente Timoteo en el estar escribiendo a lo mejor cambiaba una palabrita, a lo mejor lo escribía como sentía él que se definía mejor, pero todo bajo la unción y el respaldo de Pablo y del Espíritu Santo. Pero eso no lo hace distinto. Entonces, la carta a los Colosenses es la carta más profunda del apóstol. ¿Por qué la más profunda? Digo, la más elegante, porque nos presenta a Cristo. ¿Pero qué Cristo? Un Cristo que es creador, Señor, sustentador de todo. Colosenses dice, en Él y por Él todo fue creado y en Él todo se sostiene, lo visible y lo invisible. ¿Cuántos creen eso? Diga conmigo, mi Dios es todo en todos. Y diga, mi Jesús es Señor de lo que veo y de lo que no veo. Dice, Él es el Señor de lo visible y de lo invisible. Por eso, cuando yo estoy metido en un problema, aunque yo no vea la salida, aunque yo no vea cómo, no me preocupo, porque Pablo dijo, Él es Señor sobre lo que no veo. Y donde yo no veo, Él sigue siendo Dios. ¡Wow! Eso no lo dije en la mañana, pero se lo queda a usted. Él es creador de lo invisible. Y vamos a la carta de Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él
es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En Él está todo. Ahora, ¿cómo empieza la carta? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahí está lo que decía al principio. Pablo se presenta y dice: no la escribo solo, aquí está conmigo Timoteo. ¿A quién escribe la carta? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están ¿dónde? En Colosas. Y luego viene un saludo muy tradicional griego judío. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Diga conmigo: gracia y paz. Ok, los de acá dicen gracia, los de acá dicen paz. Les falta paz a ustedes. Y a ustedes tantita gracia. Diga conmigo. Ajá, Pablo, este es un saludo tradicional. Era un saludo griego hebreo. Era Haris Shalom. Eso es gracia y paz. Haris Shalom. Haris es gracia, belleza, plenitud. Y Shalom es paz, estabilidad, abundancia, provisión. Pablo dice: hermanos de Colosas, quiero que sepan que tenemos gracia y tenemos paz. Pero luego rápido dice: ¿quién provee la gracia y quién provee la paz? Dice: esto viene de nuestro Padre. Pero no solamente de nuestro Padre, sino proviene de Jesús. Desde que Pablo abre la carta, les empieza diciendo: Jesús y el Padre son uno. Ellos son los únicos que proporcionan gracia y proporcionan paz. No pueden andar buscando la paz en otra parte. Solamente en el Padre y solamente en el Hijo se encuentra la gracia y la paz. Ahora, Colosas. ¿Qué era Colosas? ¿Qué era la ciudad de Colosas? Colosas era una ciudad muy importante en un lugar llamado el Valle del Ico, cerca de en lo que era Asia Menor. Colosas era una ciudad rica, muy, muy rica. Pero luego como que se vinieron a menos. Y no sé si usted ha conocido ricos que se vienen a menos. Gente que tiene un negocio muy próspero y de pronto algo pasó, ganó Andrés Manuel. No, de pronto algo pasó, ocurrió una devaluación, llegó competencia, la ciudad se vino a menos. Y eran ricos venidos a menos. Lo único que les quedó fue el apellido. Y de pronto se construyen dos ciudades pegadas a Colosas. Una era la Odisea, que la Biblia habla mucho de la Odisea, y otra que era Herápolis. Estas dos ciudades estaban pegadititas. Herápolis estaba pegadito y la Odisea pegadito a Colosas. Herápolis y la Odisea de alguna manera se comieron a Colosas, ahogaron, asfixiaron a Colosas, y Colosas ya no pudo crecer. Esta carta se escribe entre el año 60 y 62 después de Cristo. Pero entre el 60 y 62 vino un terremoto. Y el terremoto destruyó toda esa zona. Después del año 62, nadie, ningún historiador, ningún escritor, ni bíblico ni secular, hablan más de Colosas. ¿Por qué? Porque se considera que Colosas, después del terremoto, ya no la reconstruyeron. Total, ya estaba venida menos. Alguien dijo: ya no tiene caso reconstruir Colosas. Pero de la Odisea y de Herápolis sí se siguió hablando, sí la reconstruyeron. Toda esa zona eran muchas ciudades en este valle que comprendían Asia Menor. Diga conmigo: Turquía. Ok, Turquía era esta zona. En Turquía era donde estaba Éfeso, en Turquía era donde estaba la Odisea, en Turquía era donde estaba Herápolis y todas estas ciudades que conocemos en la Biblia como Asia Menor. De Colosas a Éfeso había 160 kilómetros. Hoy nos suena una distancia corta de hora y media, considerando nuestros carros, autopistas y demás, pero en aquel tiempo no era hora y media, eran otros caminos, eran otras maneras de llegar, pero de alguna manera había una distancia cercana y Éfeso era la cabeza de toda Asia Menor. Ahora, ¿quiere saber cómo llegó el evangelio a Colosas? Pregúnteme cómo. Pregúnteme cómo, pues. Ok. Pablo no llegó a Colosas. Pablo no predicó en Colosas. Pablo predicó en Éfeso. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 19. Le voy a dar la cita nada más, luego usted la lee. Hechos 19 del 8 al 10. Hechos 19 del 8 al 10. Dice que Pablo predicó en Éfeso. Y en Éfeso se puso tan tremenda la campaña que de pronto los brujos llevaron su libro de brujería
los empezaron a quemar y empezaron a destruir todo. Era tal el respaldo de Pablo con el mensaje del Señor que no había poder del infierno que pudiera con la unción de Dios. Porque cuando una iglesia del Señor se levanta con el respaldo del Espíritu Santo, no hay nada que el diablo pueda hacer. Aleluya. Porque si Él conmigo, ¿quién contra mí? Fue una revolución la predicación de Pablo en Éfeso, que dice la Biblia que Pablo se quedó predicando ahí 3 años. 3 años. El mejor tiempo de ministerio de Pablo fue ahí, en Éfeso, en Asia Menor. El mejor tiempo de Pablo fue en esa zona. Lo querían tanto a Pablo en Éfeso que una vez, y en Asia Menor, que cuando Pablo quería ir a Roma, de pronto los ancianos de Asia Menor le dijeron: no vayas porque te van a matar, Pablo, y acá te ocupamos. Y Pablo decía: yo voy. Era una relación que tenía Pablo en Éfeso profunda, extraordinaria. Pablo predica 3 años en la casa de un hombre llamado, diga conmigo, Tirano. No porque era malo, era tirano con doble N. En la casa de Tirano se predicó. Ahí Pablo les predicaba la palabra. Y ve, ahora bueno, sí vamos a la porción ahí, porque quiero que vea esto. Si Hechos 19, yo dije, lo hablaremos en casa, pero no, esto sí quiero que lo ponga. Hechos 19, versículo del 8 al 10, porque esto sí lo quiero que comentarlo. Hechos 19, del 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿De qué predicaba Pablo? Nosotros no tenemos otro mensaje. Nuestro mensaje se llama el reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldecían ¿qué? Ok, el camino, se fija que viene con C mayúscula. Ok, ese camino es porque no era camino de ruta. Dice que maldecían el camino. En ese tiempo a los cristianos no le llamaban todavía cristianos. En ese tiempo no era muy popular, todavía no estaba Asamblea de Dios. Pablo todavía no tenía credencial de pleno ordenado. Fue lo único que le faltó a Pablo, la plena ordenación. Todo lo demás ahí estaba. Como todavía no estaban los nombres, la gente no los conocía, ellos le llamaban a los cristianos los del camino. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: yo soy Él. Y entonces cuando estos seguían a Jesús dicen: son los seguidores del que dijo que era el camino. Ahora Jesús no dijo: yo soy un camino, dijo: yo soy el único camino. Y el mensaje de la iglesia se centraba en eso: no te desvíes por otro lado, no busques otras opciones. El camino se llama Jesús y sigue siendo Jesús. Dile a tu vecino: yo soy del camino. ¿Cuántos de aquí son del camino? Algunos tienen cara de que son como de la vereda, ¿no? Son como del camino de al lado, son de la libre. Pero Pablo le predica a los del camino en la casa de Tirano por 3 añitos, mire, porque sigue diciendo: pero endureciéndose algunos, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue tan exitoso el ministerio de Pablo ahí, que de ahí salió un pastor llamado Timoteo. ¿Se acuerda de Timoteo? Pero de ahí Pablo predicó y el evangelio se empezó a extender, porque ellos entendían una cosa: ellos no iban a la casa de Tirano nada más a levantar la mano, a cantar y a danzar. Ellos iban a prepararse para hacer cosas maravillosas por Dios. Ahí en la casa de Tirano se convirtió un hombre llamado Epafras. Si usted va a tener un niño, ahí va el nombre ya. Si hay alguna embarazada, recíbalo en el nombre de Jesús. Le dice Epra. Epafras se convierte, y Epafras va y predica a Colosas. Pablo no fue a Colosas, pero Epafras sí. Epafras dijo: hermano, ¿y aquí de qué se trata esto con Tirano? Tienes que recibir a Jesús. Recibe a Jesús, llora, danza, celebra. Y ya que aprende dice: pastor, ¿y ahora qué? ¿Cómo que ahora qué? Ve y predica. No te ocupo sentado.
¿Y a dónde? Donde quieras. Y dijo, puedo ir a Colosas, a donde quieras. Y se agarra y predica en Colosas, en la Odisea y en Herápolis. Uno solo evangelizó 3 ciudades. Hoy batallamos para que un miembro evangelice 3 almas. Aquel evangelizó 3 ciudades. Pero lo que tenemos que entender como iglesia y que nos enseña Colosas es: yo vengo a la casa de Tirano a adorar, a aprender, a exaltar, para luego salir por esa puerta e ir a ver a quién me gano para Jesús y enseñarle que Él es el camino. Dile a tu vecino: tienes que ir a predicar. Hasta Ensenada, Mexicali, Rosarito. Perdí a Playas de Tijuana. Tiene que ir. Ahora, Pablo no fue y no ocupó ir a predicar a Colosas, porque él levantó un grupo de gente capaz de servir. Él dijo: yo no puedo hacer todo, pero puedo capacitar gente para que vaya. Hermano, si usted está trabajando en algo en la iglesia, aprenda a hacer equipo. Los llaneros solitarios no sirven, no funcionan. Si no aprendemos como iglesia a hacer equipo, no vamos a lograr nada. Pablo dijo: yo no alcanzo a ir a Colosas. ¿Quién va? Yo, dijo Epafras. Vamos pues. Amados, cada vez más la iglesia necesita gente determinada que diga: yo estoy dispuesto, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de esos vinieron hoy? Dios bendiga esos 5, aleluya. Pero al final vamos a hacer 15, en el nombre de Jesús. Vean lo que dice la Biblia de Epafras, Colosenses 1, del 6 al 8. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde aquel día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De quién? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. Y Pablo no solamente dice eso de Epafras. Pablo dice que Epafras trabajó durísimo. Colosenses capítulo 4, versículo 13. Dice Colosenses 4:13: porque de él, de Epafras, doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están en Hierápolis. Pablo estaba reconociendo el trabajo de un hombre de Dios que estaba levantando la obra en medio de tiempos muy peligrosos. Amados, como nunca, la iglesia está bajo ataque. Y ocupamos mucha gente que se levante a predicar el evangelio de verdad y que le diga a la gente que tenemos el camino y que tenemos la respuesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ya hablamos de los personajes, ya hablamos de la ciudad, ya hablamos de cierto entorno. ¿Por qué se escribió la carta a Colosenses? ¿Por qué esta carta? Pablo tiene una gran preocupación por Colosas. ¿Por qué? Si no lo conoce. Epafras, el hermano Epafras, viene a ver a Pablo a Roma. Por cierto, Pablo nunca se consideró prisionero de Roma, aunque estuvo preso mucho tiempo por los romanos. Pablo decía: yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Pero Pablo estaba en arresto domiciliario aquí en este momento. Pablo podía salir de la casa donde estaba arrestado, pero tenía un vigilante. Y Pablo estaba en la casa y tenía un guardia, pero podía recibir gente. Por eso le permitieron que Epafras estuviera ahí y hablara con él. El hermano Epafras va a hablar con Pablo y le dice: hermano Pablo, tengo que contarte cómo están las cosas en Colosas y en la Odisea y en Hierápolis. Y hay una preocupación. Y platican. Y de pronto se juntan otros 2, 3 hermanos. Y aquí surgen 3 cartas de Pablo. Al mismo tiempo, Pablo traería la pluma fluida en ese momento, y Pablo escribe desde esa casa. Y en el mismo tiempo, Pablo le escribe a Éfeso, le escribe a Filemón y le escribe a Colosas. 2 cartas a iglesias y una carta personal. Las cartas a las iglesias las mandó con un hombre llamado Tíquico, otro nombre bueno para un niño. Y le dice al niño el Tiki. Es más, si está chiquito, Tiquito. Como está Tiquito. Ay, no, nomás de imaginar yo. Tíquico.
Tíquico manda la carta, lleva la carta a Éfeso y lleva la carta a Colosas. Epafras no fue. El pastor se quedó a orar con Pablo y a platicar con Pablo. Y la carta a Filemón la mandó con un hombre llamado Onésimo. Por cierto, a Onésimo le fue bien con el nombre. ¿Por qué? Porque Onésimo era un esclavo con nombre griego. Y los griegos tenían nombre común. Los romanos no. Los romanos tenían, el ciudadano romano tenía nombre y apellido como nosotros. Pero los esclavos romanos no tenían nombre, tenían número. Por eso verás que hay gente en la Biblia que dice hermano tercero. Y el hermano tercero se llamaba tercero porque era esclavo. Y el hermano tercero tenía un hermano. ¿Cómo cree que se llamaba? Cuarto. Cuando usted llega al cielo y se tope como hermano, qué gusto, ¿quién eres? Soy tercero. Y tu hermano el cuarto. Ahorita está plática y plática con mi hermano segundo. Y va a decir, mira, un hermano de Mazatlán me habló de ti. Onésimo le fue bien porque tenía nombre griego. Onésimo, ¿cómo conoció a Pablo? Onésimo conoce a Pablo en Éfeso. Resulta que el esclavo Onésimo era esclavo de un hombre llamado Filemón. Y como que había mala relación laboral, amo-esclavo. Porque Onésimo huyó de su patrón. Y como todo empleado, habla mal del patrón. Hasta ahorita, ¿quieres formarte en la fila más pequeña del mundo? Fórmate en la de los que dicen que son bien pagados en un trabajo. Esa es la fila más pequeña del mundo. Todo el mundo considera que gana una miseria. Pero eso es historia aparte. Onésimo tenía su patrón Filemón y tuvieron problemas. ¿Y sabes qué hizo Onésimo? Huyó de su amo. Y huyendo en Éfeso, Pablo estaba quemando libros de brujería, como dice Hechos. Pablo estaba liberando endemoniados, orando por enfermos y diciendo, el Señor te trae libertad. Y Onésimo dijo, yo ocupo ser libre. Pablo ora por Onésimo. Onésimo se convierte. Onésimo y Pablo se hacen muy amigos. Y entonces Pablo, tomando café con Onésimo, le dice, cuéntame tu historia. No, pues yo tenía un patrón horrible, un amo terrible. Se llamaba Filemón. Y Filemón allá, y le empieza a contar. Y Pablo abre los ojos y dice, si Filemón es mi amigo, ¿cómo me hablas así de Filemón? Fili y yo whatsappeamos todos los días. Y dice, a ver, le enseñó una foto en Facebook. Estamos hablando del mismo Filemón. Sí, dijo, ese es. Y dijo, pero si Filemón es cristiano, ¿cómo que te trata mal? Y dijo, pues no sé, se congregará en la Hermosa. No es cierto, hermano, no es cierto. Para romper el hielo. Y dijo, ¿cómo que te trata mal? Pues me trata mal. Y Pablo escribe una carta personal a Filemón. Y Pablo escribe a Filemón y la manda la carta con Onésimo. Y le dice, Onésimo, regrésate con tu amo. Y la carta dice palabras más, palabras menos. La carta dice, Onésimo, dice, Filemón, te mando la carta con Onésimo. Onésimo me ha sido fiel, me ha sido bueno. Onésimo es un gran hombre de Dios. Y así como tú amas a Dios, Onésimo ama a Dios también. Te pido que recibas a Onésimo, ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y es más, le dijo, si algo te debe Onésimo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Todo eso salió en el mismo momento y en la misma semana, en la misma prisión. Pablo empezó a hablar a Éfeso, Pablo le habló a Filemón y Pablo mandó la carta a Colosas. El corazón de Pablo estaba revolucionado porque quería estabilizar cómo tendría que estar funcionando la iglesia. Se menciona a Onésimo entonces en esta porción. Y la carta a Colosenses es una carta porque la iglesia estaba viviendo una amenaza y Pablo está preocupado. ¿Quieres saber cuál era la amenaza? Colosenses capítulo 2, versículo 4. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo.
los teólogos llaman la herejía de Colosas. Pablo estaba preocupado porque había una filosofía que estaba queriéndose meter en la iglesia. Parece que la iglesia no había caído, pero estaban siendo muy presionados. ¿Para qué? Para que aceptaran filosofías humanas y tradiciones terriblemente claras, terriblemente duras. Y aunque Pablo no explica bien cuál era la herejía, más o menos nos da una luz en el mismo capítulo 2, versículo 16. ¿Qué era lo que estaba pasando? Capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en la comida o en la bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto y vanamente hinchado por su propia mente carnal. Versículo 21 al 23. Y le dicen cosas como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Y tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué estaba pasando? La iglesia de Colosas estaba entrando una doctrina humanista, mucha filosofía, mucho pensamiento humano y adoración a los ángeles. Y usted puede pensar: hermano, pero el pueblo de Israel, ¿cómo van a caer en adoración a los ángeles? Hasta hoy en día, el pueblo de Israel tiene una fuerte cultura de pensamiento hacia los ángeles. De pronto, yo explicaba en la mañana, en la tradición judía, ellos consideran incluso que cuando Jehová entrega las tablas de la ley a Moisés, que no se las entregó Jehová directamente a Moisés, aunque así lo dice la escritura. Ellos creen que Dios le entregó las tablas a un ángel y el ángel se las dio a Moisés, porque el hombre es indigno de tener trato con Dios. Tan fuerte está el tema de los ángeles y la adoración a los ángeles, que ellos llegaban a considerar que los ángeles son mediadores entre Dios y los hombres. Y tan fuerte es esta situación que tú ves a Juan en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis. Juan sube al cielo, ve el Apocalipsis, lo primero que ve es un ángel. ¿Y qué hace Juan? ¡Ay! ¿Por qué? Porque él traía una influencia de lo que todo el mundo hablaba. A los ángeles son nuestros mediadores y no podemos juzgar a Juan. Era el entorno. El ángel lo levanta y le dice: no, espérate, somos consiervos. Había una ideología de querer exaltar a los ángeles a una posición que no tiene nada que ver con la escritura. Y entonces Pablo los detiene rápidamente y les escribe en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Les dice: y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Pablo dice: iglesia, ¿cómo que ahora se van a meter ideas humanas y filosofías humanas? ¿Cómo que ahora quieren poner a los ángeles por encima de Jesús? ¿Cómo que ahora las tradiciones son más importantes? Acabamos de venir de una semana en México de tradiciones paganas. Y la gente dice: ¿y por qué los cristianos no siguen estas tradiciones? A la iglesia de Colosas los querían presionar para que metieran tradiciones. Y Pablo les dijo: no ocupamos tradiciones, no ocupamos otra doctrina, no ocupamos otra ideología. Cristo llena todo y en todos. Cristo es el Señor de la casa. Cristo es el Dios sobre el lugar. Cristo es nuestro mensaje principal. Por eso te decimos a ti que vienes por primera, segunda, tercera vez: el mensaje de esta casa te vas a encontrar con uno solo. No se te va a predicar filosofía, no se te van a predicar ideas humanistas. Se te va a decir: Jesús es todo para mi vida y no necesito nada más. Soy pleno desde que Jesús llegó a mi vida. El más grande testimonio que tiene la iglesia es: yo no valía 5 centavos, nadie creía en mí, mi hogar estaba perdido, mi hogar ya no tenía respuesta, mis hijos estaban perdidos, pero nadie me vino con una idea humana, no fue un ángel, no, alguien me dijo: ocupas a Cristo y Él te va a llenar todo. Y desde que Él llegó, todo cambió. Wow. Hoy en día tenemos
un peligro en la iglesia. Se está metiendo mucha filosofía humanista. Tenemos muchos púlpitos. Yo decía también en la mañana que se están convirtiendo muchos predicadores en un coach motivacional, donde te están dando una palabra para que tú te sientas bien, para que tú te sientas cómodo. Y no es que la palabra no haga eso. La escritura conforta tu alma, te lleva a lugares de delicados pastos. Pero una cosa es una palabra de confort y otra manejar el púlpito como si fuera el púlpito de un coach motivacional. Yo no puedo llenar el púlpito con una filosofía humanista, ni puedo llenarlo de otras cosas para que la gente no se vaya. Cuando yo estoy preocupado de a ver qué novedad le invento a la iglesia para que la iglesia no se vaya, una cosa son los programas, una cosa es la estructura, una cosa es caminar en base a una idea. Pero cuando yo empiezo a meter cuestiones humanas, filosofía, pensamientos, recursos más carnales, entonces corro el peligro que estaba corriendo Colosas. Hermanos, en esta iglesia lo que sostiene a la casa se llama Jesucristo. Si a ti no te detiene Jesús en este altar, no te va a detener nadie. Entonces Pablo le dice a Colosas: ¿cómo quieren cambiar a Jesús por los días de fiesta? ¿Cómo lo van a cambiar por el día de la luna nueva? ¿O lo van a cambiar por una adoración a un ángel? En Él están sustentadas todas las cosas. Él es sobre todo principado, sobre toda potestad. Él es el Dios de lo visible y el Dios de lo invisible, dice Colosas. Dice Pablo a la iglesia de Colosas. La iglesia tenía el riesgo de poner a Jesús en segundo lugar. Todo lo que le robe de tu corazón el primer lugar a Cristo, tienes que desecharlo. Cristo tiene que tener el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Colosenses 2:4 dice la escritura: y esto les digo para que nadie os engañe con palabras. Diga conmigo. Es más, dile a tu vecino que no te hablen bonito. Hay gente que le dicen mi alma y quiere su casa aparte. Hermano, es que mire, estaba escuchando en internet al cantante fulanito cristiano que dijo que era bueno no sé qué, y lo dijo tan bonito. Y dice el apóstol: por favor, no porque te hablen bonito tiene que ser verdad. Tengo que sopesarlo a la luz de la escritura. Y si no está de acuerdo con lo que la palabra dice, tengo que desecharlo. Si no está de acuerdo con lo que Cristo fundamentó, entonces no funciona. Yo explicaba también y decía: hermano, la iglesia ha sido educada a lo largo de las décadas, en este último tiempo moderno de la iglesia, por diferentes vientos, porque hoy la iglesia se maneja casi como por vientos. De los 80s a los 90s vino la revolución de la alabanza. Había un tiempo donde, gloria a Dios por la alabanza que hoy tenemos, es una bendición. Yo crecí en la iglesia, yo llegué a la iglesia a los 5 años, hace 20. También los jóvenes lo dudaron, no sé por qué. O sea que andan igual de mal ustedes que los jóvenes. Llegué a los 5 años a la iglesia. Lo único que había de alabanza en la iglesia era el pastor que tocaba una guitarra de caja. Y cantábamos los cantos que en el hogar, en el hogar, en el hogar. Y yo tengo un amigo que me ama y todo lo tradicional. Pero no teníamos mucha alabanza. Pero de pronto viene la revolución de la alabanza y la adoración. Y se vino cada idea. Y se vinieron una de cosas. Y entonces, de los 80s a los 90s, a la iglesia la educaron los cantantes. Porque todo lo que decía un cantante era verdad, aunque sonara, aunque fuera herejía. Pero es que lo dijo fulano. Sí, pero no está de acuerdo con la Biblia. Pero lo dijo bonito, y lo dijo con gracia, y lo dijo con carisma. Me lo contó entre un refrán, un dicho, 2 chistes y con mucha gracia. Y Pablo dijo: no aceptes, aunque se oiga bonito, si Cristo no está en el centro y la palabra de Dios no es el balance, no funciona. De los 90 a los 2000 nos empezaron a educar los profetas. Y yo creo en la palabra profética. Dios revela, sin duda alguna. Pero de pronto vino una profetitis
Todo el mundo era profeta. De pronto dicen que acá en Agua Prieta, en la iglesia de... Allá en Agua Prieta estaba yo en un culto y me cuentan, hay un chisme santo. ¿Le gusta el chisme santo? Dígame amén para orar por usted. A todos les gusta, pero no dijeron amén. El Señor me lo mostró. Dicen que estaba una hermana que cada domingo daba palabra profética, sentada ahí. De pronto a media alabanza empezaba la hermana: y hermanos, y yo siento. El asunto es que dicen, la palabra era muy complicada de decir, ¿es de Dios o no es de Dios? Porque parecía una palabra coherente. Y entonces dice, pero no pegaba en el espíritu correctamente. Y entonces había gente que le daba miedo pararla, porque decían, ¿cómo la paramos? Capaz que es de Dios y nos metemos en Dios con Dios. Y otros decían, pero es que algo no pesa. Se aventaron un problemón de 2 meses con la hermana cada domingo profetizando. Hasta que un día de pronto dijo la hermana: hermanos, así dice el Señor, así como Moisés subió los animales al arca, así Dios traerá a la gente a la iglesia. Y la oyeron y la hermana se sentó. Dice que a los 3 minutos se paró: hermanos, Jehová pide disculpas, dice que no fue Moisés, fue Noé. Oh, ya le agarraron la hoja, hermana. ¿Cómo que Jehová pide disculpas? De pronto hubo una efervescencia donde nos educaron con la palabra profética y la gente sopesó porque se oía poderoso y se oía bonito. Y Pablo dice, aunque se oiga poderoso y se oiga bonito, tiene que poner esa palabra a Cristo por encima. De los 2000 en adelante nos educaron los apóstoles modernos. Y si no estabas bajo una cobertura apostólica, tú no servías. Tenía que ser un apóstol el que estaba sobre ti. Y yo no sé qué va a ocurrir, decía una mañana en el 2020. Va a ser la doctrina de los arcángeles. Porque ya después, ¿quién? De hecho, un día un pastor muy querido amigo mío, predicando, dijo lo siguiente. Dijo, hermano, lo vamos a presentar. ¿Cómo lo presentamos, apóstol? Y dijo, no, dijo, no me digas apóstol, no me rebajes. No me rebajes, dijo, no me digas apóstol, porque el Señor dijo que yo era siervo y el Señor se presentó a sí mismo como siervo. Si el Señor me prestó su título, ¿cómo me vas a poner otro título? Me abaratas. Si Dios ya me llamó siervo, me puso el título que Él mismo usó para sí mismo, ahora me quieres poner apostolano, dijo. No me rebajes. Pero vino esta euforia. Lo que yo quiero decirte es lo siguiente: no importa cuál filosofía se venga, no importa cuál pensamiento se venga, la iglesia tiene una sola línea. Jesús es todo en todos y lo suple todo, y no ocupo nada más que su presencia. Wow. Aunque me lo digan bonito. Ya voy a acabar porque se me voy a pegar con el culto de las 5. A Roma no le importaba la ideología doctrinal, no al principio. Después les importó, pero al principio no le importaba imponer ideologías cristianas o religiosas. A Roma le importaba el poder económico. Y entonces Roma inventa el poner las carreteras. Ellos son los primeros que hacen autopista con caseta de cobro. Ellos dijeron, si logramos interconectar el comercio, si hacemos mejores carreteras, esto va a fluir bien. Y entonces de pronto las distancias se acortaron, porque había carreteras por toda el área de Asia Menor. La Odisea ya quedaba cerquita de Colosas, Colosa ya quedaba cerquita de Herápolis, Herápolis ya quedaba cerquita de Éfeso. Y eso hacía que no solamente el comercio repuntara, sino que eso hizo además que la ideología fuera y viniera. Miren, nosotros lo acabamos de vivir hoy en la era moderna. Mazatlán lo acaba de vivir. Nosotros somos cosmopolitas. Mazatlán por años estuvo distanciado de Durango, porque Durango nos quedaba por la carretera libre a 7 o 8 horas. Y no es que eran 8 horas nada más, eran 8 horas de una sierra, y el Espinazo del Diablo se llama el barranco, el Espinazo del Diablo. Y los que son de Durango o algo, saben que subir a Durango a gente le daba miedo manejar. 2 autobuses
pasaban y había curvas donde se volaban los espejos retrovisores. Era muy complicado, era feo. La vista es hermosa, pero era muy difícil. Gente de Durango no bajaba a Mazatlán, ni de Mazatlán allá. Decía, no, que voy a manejar. Y luego te mareabas en camión porque era... Hoy, con la autopista, se hacen 2 horas 45 minutos. Y si manejo yo 2 horas 10, porque tengo un pie ungido y pesado. Voy yo como alma que lleva a Cristo. ¿O a usted quién lo lleva? Si a usted lo lleva otro, será su problema. A mí me lleva a Cristo. Pero, ¿qué pasó con esta autopista? La gente baja de Durango y ya conocen el mar. No conocían el mar. Ya conocen el mar. Ya conocen la civilización. ¡Ja! De Durango bajan. Pero los hermanos de Mazatlán ya conocen la sierra y ya ven la nieve. La única nieve que nosotros conocíamos era de la Michoacana. No conocíamos nieve. Ahora la gente, esta dinámica de la carretera trajo un ir y venir de recursos, pero ahora ya se venden gorditas de Durango en Mazatlán y ya hay restaurantes de marisco buenos en Durango. Lo mismo pasó en Colosas. En Colosas la carretera los conectó, pero al conectarlos al mismo tiempo ya había un montón de filosofías que iban y venían. Es lo que pasa hoy en día con las redes sociales y con el internet. Ha sido una espada de 2 filos, porque hoy de pronto la gente prende la tele en un canal cristiano y como ya lo tenemos al acceso, vemos que un predicador que tiene una iglesia de 5, 10, 15 mil personas dijo una barbaridad. Y lo tomamos como cierto porque ya en la carretera de la información me lo vendió y yo lo compré. Pablo está diciéndole a Colosas, tengan cuidado y pongan un filtro con lo que escuchan. Dile a tu vecino, filtra lo que escuchas. ¿Quieres tener la certeza de que te alimentas bien? Consume y digiere el alimento de la casa. ¿A cuánto le gusta comer en la calle? Comida regular. ¿Sí le gusta comer en la calle? Taquitos. Pero si usted va todos los días a la calle a comer en la calle, aunque vaya a buenos lugares, ¿qué va a pasar con su salud? Se va a enfermar. Se va a enfermar y al final le va a salir muy caro. Es lo mismo en el espíritu. Mientras usted coma lo que hay en la casa, va a mantener buena salud, porque siempre hay alimento balanceado. Empiece a comer lo que se ofrece en la calle y le va a dar anemia. Por eso de pronto viene la gente al culto así. Hermano, no levanta la mano. Oh, que estuve escuchando un programa de fulano de tal todo el día por internet. Es que fui a una campaña de no sé quién con no sé dónde. Tenemos a la gente. Amados, Tijuana tiene un problema en ese sentido. ¿Hay una iglesia en cada esquina? Aquí veo. Hay un ir y venir. Y eso es peligroso. Tenemos que cerrar filas y decir, yo como en la casa de Tirano. Ahí Pablo dijo, en la casa de Tirano, aquí los capacito, oramos, les digo que Jesús es lo único que necesitamos y de aquí yo los mando a predicar, a hablar y a impactar a todo lo que nos rodea. De aquí para afuera lo que quieran, de afuera para adentro nada. Y yo esperaba un mejor amén ahí. ¿Quién sabe qué andará comiendo últimamente? De aquí para afuera lo que sea. De afuera para adentro nada. Amén. ¿Cuál era? Ya los que ya me oyeron saben que cuando ya me bajo ya voy a terminar. Me queda ahora 15. ¿Cómo que brother? Tú estás aquí a fuerzas, hermano, tranquilo. No te puedes quejar, siervo. Paga el precio. Estás en el instituto bíblico, te estás formando. Te queremos mandar bien hecho allá a Querétaro. Sí, brother. Después de haber reprendido al siervo, seguimos.
No me roben la unción. Concluyendo esta historia, y esta es la introducción a Colosenses. Imagínese conforme usted vaya desmenuzando todo este mes, lo que el Señor tiene en esta carta es deliciosa. ¿Cuál es el resumen de esto? Pablo dijo: nada puede quitarle la supremacía a Jesús. No necesitas nada más. Y si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes: hermano, ¿cómo llegaste al Señor? La mayoría va a poder decir como aquel hombre ciego. Decían: ¿cómo que te sanó el Mesías? ¿Cómo que dice que es Mesías? Y te sanó en sábado. ¿Y cómo le hizo? Y lo empezaron a cuestionar. Y esto me dijo: yo no sé ni qué día era, yo no sé bien ni cómo se llamaba. Yo sé una sola cosa: estaba ciego. La mejor experiencia. Yo no ocupo mucho más. Tenemos que aprender, tenemos que adquirir conocimiento. El pueblo se pierde cuando falta conocimiento. Pero si la base de mi conocimiento, el pilar de mi conocimiento es todo lo que necesito, se llama Cristo, por ahí voy a empezar a avanzar y a ir de gloria en gloria y de poder en poder. Quita de tu vida todo lo que le robe a Jesús el primer lugar. Simple y sencillamente, ¿cómo llegaste? Sin esperanza, destrozado, una vida capturada hacia el vicio, una vida donde tus hijos te daban la espalda, una vida donde nadie opinaba nada favorable por ti. Pero un día te alcanzó el creador de lo visible y el Señor de lo invisible, el que puso las estrellas en su sitio, el que le dio cauce a los mares, el que formó la tierra, los océanos, el que es todo en todos. Llegó y supiste desde ese momento que ya no ocupaba nada más. Simplemente, si me tomo de tu mano, todo va a estar bien. David lo entendió. Saúl es castigado por su pecado. Y Saúl dijo, cuando recibió el juicio: Señor, está bien, yo paso el juicio, pero que no se entere la gente que estamos en problemas tú y yo. Cuando David cae en pecado, David es colocado en una posición diferente, porque David cae en pecado y David dice: quítame el trono, quítame la autoridad, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque David había entendido: nada vale más la pena en mi vida que mi amado Jesús. A la gente de Colosas le decían: sí, Cristo, pero los días festivos; sí, Cristo, pero los ángeles; sí, Cristo, pero las tradiciones. Y Pablo dijo: iglesia, tenemos un solo lema: Cristo, 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 Cristo. Y a su nombre sea dada toda la gloria. Él es el Dios sobre esta casa. Él es Dios sobre tu familia. Él es Dios sobre lo que ves y Dios sobre lo que no ves. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Wow. No hay otro nombre debajo del cielo o de la tierra en el cual podamos ser salvos. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto no se trata de promover filosofías humanas. Esto no se trata de imponer tradiciones. Esto no se trata de poner cargas humanas a la iglesia. Se trata de filtrar y de decirle al mundo: lo mejor que la iglesia tiene, predica y enseña, se llama el poder salvador de Jesucristo. En Él tienes esperanza, en Él tienes vida, en Él tienes nueva oportunidad. Si ya has intentado por muchas partes, si has probado muchos otros caminos, ven y prueba a Jesús. Él es suficiente, dice el apóstol Pablo a los Colosenses.